egoteagatik. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros para un acto importante que hemos tenido hoy con la firma de un acuerdo de colaboración entre unas empresas aquí presentes, en concreto están empresas como ITP, Tubacex, el grupo Uvesco, Petronor y Mondragón, incluyendo también en Mondragón está Danovat. Yo quería decirles, en la evolución que ha tenido la formación profesional a lo largo de estos últimos años, hemos tenido que transformar muchas cosas debido a la evolución que ha tenido nuestro tejido productivo. Y como ustedes saben, la mayor importancia de nuestro trabajo está en preparar a las personas, apoyarlas en su preparación para que realmente puedan, por un lado, tener esa empleabilidad que todas quieren y, por otro lado, dar respuesta a las necesidades que tienen las empresas en sus puestos de trabajo y en su propia competitividad. Eso es lo que ha estado haciendo la formación profesional a lo largo de este tiempo y hemos trabajado en tres líneas diferentes. Por un lado, estamos trabajando la formación profesional dual, que saben que es de gran importancia para poder preparar a las alumnas y a los alumnos para trabajar en los puestos de trabajo, en los campos ocupacionales que nuestras empresas necesitan y tienen. Por otro lado, estamos trabajando también el reconocimiento de la experiencia laboral para poder reforzar lo que es la recualificación de las personas que trabajan en estas mismas empresas. Y una tercera cosa son los programas de especialización con los que damos respuesta también a las necesidades de un nuevo tipo de profesional que ya tienen nuestras empresas y que lo que hacemos es preparar a nuestro alumnado para que puedan desarrollar ese trabajo tan necesario en esos puestos de alta cualificación y alta especialización necesaria, repito, tanto para la empleabilidad como para la competitividad de las mismas. En ese trabajo que ha sido un trabajo complejo, hemos tenido muchas empresas que nos han ayudado. La relación de la formación profesional a día de hoy con las empresas del País Vasco son más de 7.000 empresas con las que nos relacionamos, pero hemos ido trabajando con algunas en concreto diferentes entornos que para nosotros eran difíciles de poder definir y que con su ayuda hemos podido definir perfectamente en esas necesidades que tenemos y vamos a tener a lo largo del futuro para ser capaces de que nuestro tejido, de que nuestras empresas sean muy competitivas y que nuestras personas estén preparadas para poder dar respuesta a esa empleabilidad presente y sobre todo futura que van a tener las mismas. Yo voy a dar paso para que cada una de las empresas que hoy han firmado el acuerdo con nuestro Lehendakari puedan también exponer un poco cuál ha sido su planteamiento y cómo lo ven. Nosotros estamos agradecidísimos a todo lo que hemos podido aprender también con ellas en el desarrollo de este trabajo y que nos ha facilitado el que podamos tener ya unos métodos listos para poder dar respuesta a cada una de las empresas que tenemos en este momento en el tejido productivo vasco. Y eso ha sido un trabajo muy grande por parte de muchos centros de formación profesional, de mucho profesorado, de mucha implicación, la propia Administración, pero es también un trabajo impagable por parte de las empresas que nos han trasladado ese conocimiento necesario para poder, primero, acercarnos más en nuestra relación, que ya era muy cercana, pero todavía está siendo mucho más cercana, y para poder ser capaces de trabajar este presente, pero sobre todo ese futuro tan incierto, complejo, pero que lo tenemos que ver desde el lado muy optimista porque tiene pinta de que el futuro puede ser muy bueno si hacemos las cosas bien. Y la formación profesional del País Vasco, las cosas, les puedo asegurar que las vamos a hacer muy bien. Si me permiten, yo voy a dar la palabra a la directora de Recursos Humanos de ITP. ITP, como ustedes conocen, es una gran empresa del sector aeronáutico con la que estamos trabajando 4 especializaciones diferentes en la actualidad. Llevamos muchos años de colaboración en campos diferentes, sobre todo en el ámbito de las prácticas de nuestro alumnado, pero hemos entrado a trabajar en un campo como la aeronáutica, que es de especial complejidad, en entornos como son ensayos destructivos, rayos X, soldadura especial para materiales aeronáuticos y fabricación avanzada para aeronáutica. Esto que suena muy bien, el hacer ese desarrollo, esas necesidades de profesionales no es tan sencillo y de la mano de ITP estamos consiguiendo trabajar y conseguir esos especialistas, esas personas con esa alta especialización que el sector aeronáutico necesita, que son para ITP u otras empresas que trabajan en el mismo sector. Arantxa, ¿te parece? Tú misma. Egunon guztioi. Bueno, soy Arantxa Jalet y, en primer lugar quería felicitar al Gobierno vasco y a la Viceconsejería de Formación Profesional por esta decidida y valiente apuesta por la formación dual, con todo el consiguiente esfuerzo que está suponiendo.
Bueno, yo quería decir, en primer lugar, que en la última reflexión estratégica que hicimos en ITP hace ya un año, incorporamos como un reto importante definir cómo pensábamos que tenían que ser nuestros empleados de las plantas, de las distintas plantas que tenemos en Vizcaya, en el año 2020, al finalizar ese plan estratégico. Y también, pues, cuáles eran los planes de acción que teníamos que poner en marcha para llevar a cabo esa reflexión estratégica. Conjugando las dos cosas, la iniciativa de la formación dual con esa necesidad, bueno, pues como comentaba el viceconsejero, estamos ahora mismo, ya tenemos definidos, ¿no?, cuatro programas, ¿no?, que son, bueno, pues muy complejos, muy retadores y que realmente pensamos, ¿no?, que van a ser, pues, el futuro de la formación de nuestros empleados, ¿no? Estamos a punto de lanzar para el curso que viene, bueno, pues un programa que va a dar cobertura a 12, 15 alumnos. Y bueno, además, queremos encontrar entre todos la forma de atraer y apoyar también que las mujeres se incorporen a estos programas. Nos parece que es un momento muy bueno, ¿no?, para lanzar ese mensaje y para dar realmente bueno, pues una llamada de que, bueno, con estos programas lo que vamos a hacer es generar un empleo cualificado donde las mujeres también tienen un papel muy importante, ¿no?, y pueden contribuir. Desde ITP estamos trabajando también mucho en cómo vamos a incluir en estos programas de formación lo que nosotros llamamos no solo el qué. Está claro, los conocimientos técnicos son fundamentales y más con todos los retos tecnológicos que tenemos, pensando en esa industria 4.0, sino también que incluyan lo que llamamos el cómo. Es decir, cuáles son esas competencias que tienen que tener nuestros empleados en las fábricas dentro de 3 años, ¿no?, que realmente, pues, den respuesta a esas competencias más transversales, y estamos pensando en temas tan importantes como son la comunicación, la toma de decisiones con velocidad, la actitud hacia el cambio y la ejecución de los cambios con velocidad, porque los retos a los que nos enfrentamos nos van a hacer tener que tomar decisiones con mucha rapidez. El Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica, que pronto funcionará en toda su capacidad, también estamos apostando porque de alguna manera, pues, pueda ser aprovechado como parte del programa de formación dual, y es una idea, ¿no?, que queremos dar forma porque queremos conjugar, ¿no?, todos los esfuerzos que se están haciendo para que al final, pues, saquemos el máximo provecho como sociedad y que realmente esto nos permita, ¿no?, pues, avanzar y ser más competitivos. Bueno, pues para ITP colaborar en esta iniciativa lo vemos como un reto a largo plazo al que nos sumamos y estamos ya en ello, ¿no?, con mucha ilusión. Vamos a poner toda nuestra experiencia y toda nuestra pasión para que realmente esto sea un éxito, y entendemos que es una responsabilidad compartida con las escuelas de formación. Estamos poniendo las bases para realmente decidir cómo queremos que sea el referente de nuestros empleados de las fábricas dentro de 3 años y, por qué no, contribuir también a desarrollar los futuros líderes del 2025. Y, por último, pues animar también a los jóvenes que están ahora mismo pensando en su futuro profesional, a que, en la medida en que puedan tener esta vocación técnica o industrial, que se planteen esta modalidad formativa por la que todos, con muchísimo esfuerzo, pues realmente estamos apostando. Muchas gracias. Eskerrik asko, zuen laguntzagatik, ekimen honetan. El Gobierno puso como objetivo, ya en la legislatura anterior, como una prioridad nuestro compromiso con las personas. Y así lo hemos llevado a lo largo de estos años casi como un mantra. Para nosotros las personas son lo más importante. Pero es verdad que cuando hablamos de personas hablamos también de empleo, algo tan importante como, por ejemplo, para nuestra juventud o para las personas que ya lo tienen o lo quieren tener porque desgraciadamente estén en el desempleo. Eso supone una cercanía, un acercamiento cada vez mayor a las necesidades que tiene que haber en las empresas, que es lo que estamos haciendo. Y es verdad, lo decía Arantxa muy bien, la formación profesional dual empieza a ser un eje importantísimo para llegar a la especialización en ese centro nuevo que estáis poniendo de fabricación avanzada en el sector aeronáutico, que va a ser tan importante. En ese desarrollo
trabajar con una empresa como Tubacex ha supuesto un reto enorme también. Porque claro, tenemos que trabajar en un campo tan complejo como el de los tubos. Los tubos que nos pillaba tan de lejos muchas veces, porque mecanizar sí, trabajar con maquinaria sí, pero trabajar ya en un ámbito de tubos y de tubos además especiales como los que estáis trabajando para ser competitivos en el mundo en un momento que el sector está atravesando momentos complejos y los que sabemos que quienes van a sobrevivir son los que mejor trabajen, supuso para nosotros un reto todavía mayor. Es decir, cómo preparábamos a personas para que realmente pudieran trabajar en ese entorno de complejidad que tenéis en la empresa y realmente con esos tubos tan especiales. Bueno, creo que estamos trabajando bien, hemos hecho también varias especializaciones, estamos trabajando con vosotros, el reconocimiento de la experiencia, la dual, en fin, que está siendo un trabajo realmente interesante y, bueno, para que es lo que opináis, está su CEO, en este caso, Jesús Mories, si por favor quieres venir a decir una cosa. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Egunon, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Gobierno vasco la disposición, la flexibilidad con la que ha liderado la adecuación de la formación a las necesidades de nuestras empresas, con programas a medida que nos ayudan en nuestros proyectos de transformación empresarial. Un agradecimiento que extiendo al IVAC, a los centros de formación profesional de Llodio y Vergara, y a los equipos de mantenimiento, desarrollo de personas de Tubacex por su compromiso, involucración y trabajo conjunto en la promoción de estos programas que hoy nos han conducido a la firma de este acuerdo. Euskadi cuenta con una larga tradición en la promoción de la formación para el empleo, que cuenta sus raíces en las antiguas escuelas de aprendizajes que dinamizaron el desarrollo industrial del País Vasco, formando un gran número de empresarios y profesionales. Con el paso de los años, la formación profesional se ha reforzado y actualmente es, y así debe percibirse, un modelo de futuro, de calidad y de prestigio. Un modelo que ha evolucionado con un componente innovador al maximizar la relación con la empresa, adecuándose al nuevo paradigma de Industria 4.0, donde a la excelencia en los productos, procesos y servicios se suman equipos de profesionales excelentes que los gestionan. En los últimos años, Tubacex está experimentando una transformación hacia un modelo de negocio basado en las soluciones integrales de alto valor tecnológico. Esta transformación ha tenido un doble impacto. Por un lado, a nivel operativo, con planes industriales y de inversiones acometidas en nuestras 12 plantas. Y por otro, a nivel humano, con el impulso de equipos multidisciplinares de alto rendimiento como activo estratégico para la transformación y mejora de nuestra competitividad industrial. De aquí surge nuestra apuesta por la formación dual, habiendo configurado un primer programa especializado en mantenimiento preventivo, como clave para garantizar un modelo de fabricación competitiva. Este programa se ha lanzado en el País Vasco y en Austria. A él se sumarán otros programas centrados en extrusión y laminación, así como en materiales o en ensayos no destructivos. Todos ellos tendrán un despliegue progresivo a todas las unidades de negocio del grupo y quizás el elemento diferenciador es completar la formación con un año de experiencia internacional en cualquiera de nuestras plantas alrededor del mundo. Esto permite que el alumno adquiera no solo las competencias técnicas requeridas en su puesto, sino también el desarrollo de otro tipo de habilidades que solo pueden adquirirse en entornos de trabajo multiculturales. Desde Tubacex confiamos plenamente en este modelo y tenemos el firme compromiso de seguirlo impulsándolo, junto con nuestras instituciones, a favor de la competitividad, empleabilidad y sostenibilidad. Dicho esto, me gustaría reiterar mi agradecimiento al Gobierno vasco y al resto de los agentes que han apostado y han hecho posible esta formación de calidad. Muchas gracias. Posiblemente cuando se habla de formación se suele hablar generalmente de algunos conceptos que son muy importantes. Y uno que siempre suele decir la excelencia.
la importancia que tiene la excelencia para la formación. La excelencia es un objetivo casi imposible de conseguir, porque siempre va evolucionando y se trata de que tú intentes conseguirle y nunca consigas, siempre te obliga a ir avanzando. Sin embargo, en la experiencia que hemos tenido tan cercana ahora con las empresas, en el desarrollo que tenemos que tener tan de evolución, a las necesidades que tenéis en este momento, vosotros nos habéis trasladado algo de mucha importancia, y es que seamos efectivos. Entonces hemos buscado la efectividad. Y la efectividad es la suma de 3 elementos fundamentales. La eficacia, que es saber en todo momento qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. La eficiencia, que es hacer muy bien lo que hay que hacer. Y un tercer concepto, que es la rapidez. La rapidez que nos lleva a 3 elementos: capacidad de adaptación, capacidad de reacción y capacidad de anticipación. Y en los 3 elementos, la formación profesional, con lo que hemos ido trabajando con vosotros, hemos conseguido poderlo adquirir. Y a partir de ahí vamos a poder ir generalizando el concepto de eficacia, eficiencia y rapidez en el trabajo que tenemos que llevar para poder dar respuesta a la evolución de vuestra competitividad y lo que para nosotros es vital, de la empleabilidad que van a tener las personas en vuestras empresas y en otras empresas que tenemos en el tejido productivo vasco. Eso suponía que teníamos que entrar también a otros sectores diferentes. La industria es muy cercana a la formación profesional de siempre. Lo ha explicado muy bien Jesús, desde su experiencia en Tubacex, ya de las escuelas de aprendices de hace muchos años. Y hemos entrado en unos sectores diferentes, como hemos entrado, por ejemplo, en este caso, con Uvesco, con el grupo Uvesco, en el ámbito de la alimentación, que para nosotros es tan diferente al que estábamos trabajando habitualmente. Y hemos podido desarrollar otro tipo de especializaciones y de conocimientos que nos han venido muy bien para trabajar también en todo lo que es el campo de la industria alimentaria, lo que es la alimentación tan importante en lo que es nuestro día a día, evidentemente. También estamos avanzando mucho en ese campo y para ello, bueno, pues tenemos aquí a José Ramón Fernández, director general de Uvesco, para que nos traslade también un poquito la experiencia desde su punto de vista. Gracias, José Ramón. Muchas gracias, Jorge. Un gusto hoy. Los profesionales que formamos parte de Uvesco tenemos un reto, y esa es la cadena de supermercados que mejor experiencia de compra ofrece a sus clientes. Esto, pues desde el inconformismo, nos lleva a una reflexión clara. Pues para trabajar en un supermercado BM, para trabajar en el grupo Uvesco, pues no vale solo con ser personas que sepan sonreír. Necesitamos profesionales con una evidente orientación al cliente, por supuesto, pero que también demuestren capacidad de adaptación y mejora profesional continua. Y esto necesariamente pues, está vinculado pues, a un plan de desarrollo profesional y a un exigente plan de formación continua. En un entorno en el que los hábitos de consumo pues, están cambiando tanto y tan rápido, nadie sabe a ciencia cierta cómo va a ser el supermercado de futuro. Pero tenemos que estar preparados y para ello necesitamos en todo momento a profesionales capacitados en dar la mejor respuesta a las nuevas necesidades y demandas de nuestros clientes. Paralelamente a esta apuesta de desarrollo profesional, vemos la necesidad de reconocimiento a estos mejores profesionales. En un sector como el nuestro, pues en el que quizás socialmente no siempre se ha valorado en su justa medida al buen profesional, nos parece muy importante que esa capacitación adquirida a través de experiencia y de formación pues sea reconocida y sea visible por el trabajador, por sus familias y por nuestros clientes, a través de la obtención de una titulación profesional homologada que distinga y reconozca su valía. Sabemos que tenemos los mejores profesionales y así queremos reconocerlo y que nos lo reconozcan. Y en estas pues, nos hemos encontrado en el camino con el Gobierno vasco, que se ha convertido en un compañero clave en este viaje y en la respuesta a estos objetivos, parte de los cuales se sustancian en este acuerdo de colaboración relacionado con el impulso de los proyectos de formación dual y de acreditación de competencias. Por un lado, la formación dual nos permite incorporar a personas que pueden aprender los conocimientos específicos requeridos pues, en una empresa como la nuestra pues, a través de su trabajo con nosotros. Esta formación permite a los jóvenes aprender los procesos y actividades relacionados en una empresa altamente consolidada con la ayuda y mentorización de profesionales con amplia experiencia en las funciones. De esta manera, estaremos potenciando la inserción laboral de nuestros jóvenes en el mercado laboral a través de una capacitación en consonancia con las demandas actuales y, asimismo, que les permita descubrir un proyecto empresarial que ofrece unas oportunidades de desarrollo profesional que entendemos son bastante desconocidas y no suficientemente valoradas por el potencial que tienen. Por otro lado,
El proyecto de acreditación de competencias, el proyecto de certificación, nos permite reconocer la cualificación y alta capacitación de nuestros profesionales. A través de este proyecto vamos a oficializar los conocimientos y capacidades que se han ido adquiriendo a través de la formación interna de la empresa y a través de años de experiencia en su puesto de trabajo, en lo que respecta tanto a conocimiento y manipulación de producto como en gestión comercial y en trato con el cliente. Estamos hablando de un colectivo de trabajadores, vamos a empezar con responsables de carnicería y de pescadería, que en muchos casos pues, no tienen ningún tipo de acreditación profesional reconocida. Con este proyecto pretendemos que nuestros profesionales logren una titulación oficial gracias a los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de su trayectoria con nosotros y que ya actualmente utilizan en su día a día. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, si se fijan en las intervenciones que estaba viendo, quizá haya una palabra que pueda resumir, que es coherencia. Es coherencia en un planteamiento de necesidad de formación a través de un reconocimiento de la experiencia laboral, una formación dirigida a las necesidades reales que una empresa tiene y, además, unido luego una especialización en base a unos puestos que son ya necesariamente diferentes en cuanto a lo que es el contexto de la preparación de esa formación. Esa coherencia, ese desarrollo, surge siempre de un proyecto y un proyecto surge siempre con un inicio. Y ese inicio, desde un principio, siempre hemos trabajado con muchas empresas, pero en concreto y sobre todo con el Grupo Mondragón. El Grupo Mondragón siempre ha sido muy cercano a la formación profesional. Nos han ayudado siempre mucho a desarrollar, tiene muchas empresas en diversos sectores y nos ha ayudado muchísimo a trabajar un poco no mucho, el desarrollo de nuestra propia formación y, en concreto, que también está aquí presente, nos ha ayudado muchísimo Danovat en lo que ha sido cómo empezar a trabajar el ámbito de la formación profesional dual y cómo hemos trabajado después el primer programa de especialización que lo hicimos con ellos. Y les estamos enormemente agradecidos y por eso también hoy participan con nosotros en este acto. Si te parece, Íñigo, el presidente del Grupo Mondragón, si quieres decir tu experiencia. Gracias. Eguardion, danoi, lehendakari, Arabalo jauna, eskerrik asko, zatiken gaur sinatu dugun akordio hau guretzat oso garrantzitsua da. Aipatu ere bai, Mondragoneko ADN-en daola formazioa. Ejemplo bezala, Arizmendiarritak lehenengo egintzun gauza eskola profesionala montatzea izan zen. Da, handiken aurrea, aipatu ere bai, Alekopek eukidun papela, formazio praktiko eta teorikoa permitituz estudiante danai. Por lo tanto, decía que lo que firmamos hoy, que para nosotros es un paso importante, es una ayuda importante, está en nuestro ADN, en el ADN de Mondragón y también en el del Grupo Danovat, que el tema de la formación ha sido un tema fundamental a lo largo de los años y que la importancia que va a tener cara al futuro va a ser todavía mayor, porque al final, con todos los cambios que se avecinan, la adecuación, nuestro único factor diferencial va a estar en las personas y la adecuación de las personas a las necesidades cambiantes de la empresa va a ser un tema fundamental. Por lo tanto, gracias por lo que estamos firmando hoy. Seguiremos formando a la gente porque es imposible que una escuela sola sea capaz de formar a la gente a las necesidades que tienen las empresas que tienen necesidades muy variadas. Hoy aquí tenemos ejemplos totalmente distintos y, por lo tanto, esa formación en lo que cada empresa necesita es fundamental. También es fundamental la adecuación de las personas a un entorno distinto al de la escuela y, por lo tanto, este acuerdo también va a permitir esta aproximación, este aterrizaje de las personas en el mundo de la empresa que tan importante es y que tan necesitados estamos, por otro lado, de cubrir empleos con la eficiencia debida rápidamente y eso solamente se consigue con formación y formación adecuada para las necesidades de la empresa. Gracias por lo que hoy hemos firmado y mencionar también que deberíamos de seguir así, ampliando este tipo de formación al ámbito de la universidad y a otros ámbitos, porque la industria necesita adaptarse rápidamente a los cambios que van a venir. Eskerrik asko danoi.
pero para valorar el trabajo que se va haciendo, pues es importante medirse. Y hay que medirse. Entonces nosotros nos medimos. Y nos medimos no solo por lo que nos vais trasladando desde las empresas o porque nosotros hacemos evaluación, que la hacemos cada no mucho tiempo, cada poco tiempo os diría, de cómo va el sistema, sino nos evaluamos saliendo a otros países y ver lo que hacen ellos y ver lo que hacemos nosotros. Y vienen de otros países aquí y nosotros vamos a otros países. A día de hoy nos relacionamos, la Formación Profesional Vasca se relaciona con 42 países diferentes, 22 de la Unión Europea y 20 de otros continentes. En esa medición vemos qué hacemos mejor o qué hacemos peor. Si lo hacemos mejor, cómo podemos todavía hacerlo mejor para separarnos y ganarles todavía con mayor distancia, y si lo hacemos peor, qué hacemos peor y cómo podemos mejorarlo para intentar superarles, ¿no? Ese es un poco nuestro objetivo. Y entre ello, dentro de la formación profesional dual hay países muy conocidos e importantes. Está la formación profesional dual alemana, que es magnífica, o la austríaca, es buenísima, la suiza, muy buena también, Países Bajos, países nórdicos. Pero cuando se creó la alianza de aprendizajes, que la creó la Comisión Europea con todos los países de la Unión, que invitaron al País Vasco a participar, ellos nos llaman región, pero aun siendo región, para ellos nos invitaron a participar, el primer concurso que ha habido, donde se ha hecho una valoración, ¿no?, sobre la mejor empresa de formación profesional dual en Europa, bueno, pues nosotros presentamos 3 al concurso. Petronor, presentamos Danovat y presentamos Gestamp. Danovat y Gestamp no pudieron participar porque todavía no nos habían dado ellos la inscripción. No la habían inscrito todavía en la Unión Europea, por lo tanto quedó Petronor en este caso, en ese concurso europeo, para ver cuál era la mejor empresa europea en formación profesional dual. Y tengo que reconocerles con gran orgullo que fue Petronor la que ganó, y es la mejor empresa europea de formación profesional dual, con el centro que trabaja principalmente con ellos, que es el centro de Somorrostro. Y eso hay que trasladarlo con mucha humildad, porque hay mucho que mejorar, pero también hay que significarlo porque nos sitúa en qué posición estamos. Es decir, no lo estamos haciendo mal. Tenemos que hacerlo mejor, evidentemente, y cada vez que va avanzando el tiempo, mejor. Pero las cosas no van mal y es la importancia que tiene medirse. Y ahí Petronor ha jugado un papel fundamental desde el principio también, y con nuestro centro de Somorrostro, que trabajan desde hace ya muchos años en conjunto y que nos han trasladado muchísima experiencia para cómo tenemos que avanzar por el camino adecuado. Y ahí está aquí también tu presidente, Emiliano, si te parece, y si puedes pasar, Emiliano López Achurra, por favor. Gracias. Lehendakari jauna, sailburu jauna, sailburu orde jauna, eguerdion, odo ja arratzaldean. Lehendabizi, esan duena sailburu ordeak saria aipatu du, saria izan zen representazio simple bat, kolaborazioarekin nola egin dezakegun gauza onak eta gauza sendoak. Eta horregatik Eusko Jaurlaritzari mila esker, proiektu hauek aurrera ematen duzuelako eta enpresakin kontatzen duzuelako. Eta etorkizuna formazioan dagoelako. Ez dago kompetitibidadea, ez dago kapasitatea merkatuan konpetitzeko, ez baldin badago formazio sendoa eta sakona. Eta zergaitik, mundua komplikatu egin delako, munduak aldatzen ari delako, eta horrekin batera formazioa beharrezkoa delako munduaren aldaketaren inguruan joateko. La formación es un elemento clave y central para Petronor por una simple y sencilla razón, porque la competitividad y la complejidad del mercado global exige una formación permanente y una formación adaptativa a todo lo que son las mejoras continuas en el mundo tecnológico y en el mundo de la gestión empresarial. Ahora que se habla tanto de la industria 4.0, ahora que se habla tanto de los procesos de transformación empresarial, donde vamos hacia mundos de servitización, donde el cliente es un elemento central, ahora que se habla tanto de que la economía digital va a conllevar una destrucción masiva de puestos de trabajo, frente a eso solo hay
la ilusión, la esperanza, el esfuerzo y el trabajo de la formación permanente. Sin formación no hay presente y no va a haber futuro. En consecuencia, la formación para nosotros es un elemento central. Y trabajamos codo a codo con el Centro de Formación Profesional de Somorrostro para que nosotros en nuestra actividad empresarial el tema medioambiental, el tema de la seguridad y el tema de la digitalización son 3 columnas vertebrales que van a hacer de Petronor competitivo de aquí a 10 años. Y para eso necesitamos un capital humano cualificado, un capital humano que sea capaz de transformar los conocimientos en acciones permanentes. A partir de ahí, nosotros ahora, en los procesos de digitalización que hemos emprendido, vamos a entrar en otro foco complementario al tema medioambiental, que es el origen del Premio Europeo, y es la formación de todo ese capital humano que necesitamos para entrar en los procesos de gestión de una empresa digitalizada. En consecuencia, esto es un proceso que está en permanente evolución y la formación necesita una permanente evolución. Nosotros hemos recogido el guante de la integración de la mujer en los procesos de formación profesional. ¿Por qué? Porque el mundo de la digitalización, el mundo de la integración medioambiental es un mundo tecnológico y es un mundo tecnológico en el que la mujer tiene que ser actor relevante en la formación profesional también. Y a eso nos hemos dirigido al Centro de Formación Profesional de Somorrostro para que hagamos una política proactiva de integrar a la mujer en los procesos de formación profesional y, consecuentemente, en el proceso de integración de ese capital humano en la empresa. Desde esa lógica, este tipo de convenios, como los que hemos firmado hoy, yo agradezco al Gobierno porque muestra una sensibilidad con respecto a lo que es la competitividad de la empresa vasca, muestra la sensibilidad de que esa empresa vasca tiene que confrontarse en otros mercados, con otros productos, con otros proyectos, y su competitividad está en la inteligencia, en el trabajo bien hecho. Y como dije en su día en Bruselas, nosotros no estamos haciendo más que repetir de una manera un poquito más avanzada lo que es la columna vertebral que ha hecho este país, que es la formación profesional y personas como el padre Arizmendiarreta. Y por lo tanto, para nosotros esto es no solo motivo de orgullo, el padre Arizmendiarreta, sino que tenemos que aprender de su iniciativa, de sus planteamientos para lo que es el desarrollo futuro. Mila esker, lehendakari jauna, horrelako konbenioak bultzatzeagatik. Pero no existe proyecto en ningún caso sin apoyo y sin liderazgo. Y si algo ha tenido la formación profesional del País Vasco, y tiene, es apoyo de su Gobierno y liderazgo por parte de su propio lehendakari y de la consejera de Educación, Cristina Uriarte, que hoy no ha podido estar aquí con todos ustedes porque está en Madrid en una reunión importante que teníamos que solventar unas cuantas cosas en el ámbito educativo. Pero en esa estrategia que tienes que llevar, en ese empuje, necesitas que te marquen cuáles son los objetivos. Ya en 2013 el lehendakari nos marcó la necesidad de transformar la formación profesional no solo para trabajar y luchar para salir de la crisis, que estábamos viviendo un año realmente complejo, como todos ustedes conocen y han vivido como nosotros, sino porque nos teníamos que preparar para la salida de la crisis. Porque la clave iba a estar en que si salíamos, que estábamos convencidos que saldríamos, como ya está ocurriendo, teníamos que estar ya, casi les diría, corriendo para que cuando nos pillara esa salida, nos pillara a la velocidad adecuada. Y en el caso de la formación profesional, tal y como nos indicaron que teníamos que ir haciendo, con el apoyo, repito, tanto del lehendakari como de la consejera de Educación, hemos ido haciendo un desarrollo de todo esto que hoy hemos estado explicando aquí, que estamos tan agradecidos también de vuestra participación y de vuestro apoyo. Y el lehendakari Iñigo Urkullu, si te parece, para dar una opinión. Esto es lo mío. Esto es mío. Esto es mío. Pascal. Esto es mío. Papera, Mercedes. Es que le casco, Jorge.
Antes de nada, creo que con la libertad que me da de que he estado dando la espalda a quienes detrás de nosotros estaban, sí, un recordatorio. Creo que, por lo tanto, con la imposibilidad de reconocer a nadie y que nadie se sienta acusado, pero es tremendamente disturbador, distorsionador, estar en un acto en el que uno está oyendo constantemente voces, llamadas de teléfono, etcétera. Es tremendamente disturbador, distorsionador, y por eso agradezco a quienes están en las dos primeras líneas, por lo tanto, la atención que hayan podido prestar a esta reflexión compartida por parte de los máximos representantes de las empresas y de los grupos empresariales que hoy han tomado la palabra. Nolabait, herri agintariok eta enpresetako ordezkariok, jaun andreok, eskerrik asko ekimen eta ekitaldi honetan parte hartzeagatik. Ekonomia globala etengabe aldatzen ari da, hori da bere ezaugarria. Aldaketa horiek direla eta gure enpresek eraldatu egin behar dituzte, bai jarduteko moduak, bai antolaketa ereduak. Hori da gero eta irekiagoa den ingurune honetan lehiakor izaten jarraitzeko modu bakarra. Euskadik tradizio luzea du lanbide heziketa enpresen beharretara egokitzeko bidean. Hala, gaur egun, euskal lanbide heziketa erreferentea da nazioartean. Lanbide heziketa lehentasunezkoa da honako hauek bultzatzeko, ekonomiaren eta enpresen garapena, enpleguaren hobekuntza eta gure gizartearen ongizatea. Euskadi cuenta con una larga tradición de adaptación de la formación profesional a las necesidades de la empresa. En este acto queremos agradecer la colaboración e implicación de Confebask, hoy representado por su presidente, en el avance de la formación profesional en Euskadi. Agradecemos la presencia de todas las empresas que desarrollan este proyecto y quiero especialmente también subrayar que se suman a Gestamp, se suman a Mercedes y se suman también a muchas otras compañías vascas. Hoy el modelo vasco de formación profesional es un referente internacional. El entorno económico de cambio acelerado nos obliga a evolucionar y transformar nuestros modelos productivos. La empresa demanda nuevos perfiles profesionales caracterizados por la alta cualificación, por la alta adaptabilidad y por la especialización. Demanda capacidad de adaptación y nuevas competencias profesionales. Nos enfrentamos al doble reto de la competitividad de las empresas y la empleabilidad de las personas. Lo hacemos con un sistema vasco de formación profesional cercano, activo y capacitado. Este programa de formación profesional dual es un referente para colaborar y avanzar sobre seguro. La formación profesional es prioritaria para favorecer el desarrollo de nuestra economía y de nuestra empresa, la mejora del empleo y el bienestar de nuestra sociedad. Eusko Jaurlaritzak 3 oinarrizko helbururen garapena sustatzen du. Lanbide heziketa duala, lan esperientziaren aitorpena eta lanbide espezializazioko programak. 3 helburu garrantzitsu oraingo eta etorkizuneko premiei erantzuteko. Gure eredua lanaren bidez ikastea da, eta guztira 12 espezializazio programa jarri ditugu abian. Duela 5 urte hasi ginen, duela 5 ikasturte esan nuke, duela 4 urte, duela 5 urte, 5 ikasturte hobeto esan da. 120 ikasle genituen, ia 100 enpresatan. Gaur egun berriz 1.500 ikasle ditugu, 700 enpresa baino gehiagotan. Gure helburua 7.000 ikasle eta 5.000 enpresetara iristea da. Gure lankidetza merezi du helburu honek, eta honetaz ari gara, prestakuntza praktikoa, gazteen enplegua eta lehiakortasuna hobetzea. Hazkundea, lehiakortasuna eta enplegu aukerak, horratz gure gobernuaren lehentasuna. Lehentasun hori bera dute, lanbide heziketako sareak eta enpresek ere, eta eskerrak eman nahi dizkiegu programa honetan parte hartzeagatik, gaur hemen zaudeten guztioi eta diren guztiei. El Gobierno vasco impulsa el desarrollo de 3 objetivos fundamentales: formación profesional dual, reconocimiento de la experiencia laboral
y programas de especialización profesional. Hemos puesto en marcha 12 programas de especialización solicitados por diferentes empresas para cubrir las necesidades de empleabilidad y avanzar en el modelo de aprender a través del diálogo y a través, fundamentalmente en este caso, del trabajo, aprender a través del trabajo. Hace 5 años, mejor dicho, hace 5 cursos, diríamos que hace 4 años, comenzamos con 120 alumnos en casi 100 empresas. Hoy tenemos 1.200 en más de 700 empresas. Nuestro objetivo es alcanzar 7.000 alumnos y 5.000 empresas en Euskadi. Y este es un objetivo que merece nuestra colaboración, porque hablamos de formación práctica, hablamos de empleo juvenil y hablamos de mejora de la competitividad. Crecimiento, competitividad y oportunidades de empleo es la prioridad de nuestro Gobierno, una prioridad compartida con la red de formación profesional y las empresas, a las que agradecemos hoy a las presentes, como también a todas las que participan de estos programas, a las que agradecemos, insisto, su participación en este programa. Eskerrik asko beraz, zuek guztioi eta zuen izenean programa honetan egitasmotan diren enpresa guztiei. Eta honekin batera, ez da honetaz galderaren bat baldin badago, sailburu ordeak esan bezala, sailburua ez dago gaur senatuan dagoelako, senatuak antolatutako hezkuntza edo hezkuntzari buruzko ituna dela eta bere gogo eta partekatzen. Sobre la cuestión práctica de estos programas de especialización, insisto, cada uno de los intervinientes ha ido hablando también de lo que son las personas que participan en lo que es la especialización, pero quizás sea después mejor que el viceconsejero les pueda aportar la información concreta de las personas que empresa a empresa puedan estar participando también en la especialización, en los programas de especialización. Y todo esto tiene que ver también con lo que mañana queremos presentar, el programa marco de reactivación económica, de ayuda a la generación de empleo. De la formación profesional dual hoy, y también se ha hablado de la conveniencia de extender esta experiencia de la formación dual a la universidad. Estaríamos hablando, por lo tanto, hoy del ámbito de la formación profesional. Queremos trabajar con la universidad también en lo que para nosotros es el concepto global de la formación dual, dentro de lo que también es la atención preferente, en este caso, a los jóvenes y a las jóvenes, atención a las jóvenes y a los jóvenes también en el desarrollo de los programas que dentro del programa marco de reactivación económica y de generación de empleo nos hemos fijado también, como es el caso de Lehen Aukera, con una primera oportunidad para una primera experiencia profesional para 20.000 jóvenes a lo largo de esta legislatura, pero dentro de lo que es ese programa marco, insisto, que no solamente tiene a los jóvenes, a las jóvenes como objetivo prioritario. Estamos hablando también de todas las personas que están en una situación de desempleo, formación continua. Estamos hablando también de lo que son los parados de larga duración, personas mayores de 45 años, un segmento de población también de importancia para lo que es también la competitividad de la sociedad vasca. Por lo tanto, este programa es un programa muy importante para lo que es la orientación a futuro de la competitividad de la empresa vasca y para ello también lo que es la orientación de la formación en la que desde el Gobierno vasco podamos colaborar, desde lo que es el sistema educativo, pero también en la colaboración con las propias empresas, y es una piedra más en ese edificio en construcción que queremos ir desarrollando de manera integral en orden a lo que es la reactivación económica, la generación de empleo, la mejora continua, la adaptación permanente, la adecuación también por parte del profesorado y lo que pueda ser en suma la competitividad. ¿Para qué? Para lo que he dicho, el bienestar de la sociedad vasca. Bueno,
Bueno, con permiso de los presentes que han participado en el acto que era motivo de lo que era la comunicación a los profesionales de los medios de comunicación y, en todo caso, proyectable al conjunto de la sociedad vasca, bueno, lo importante para el día 8 de abril es que se proceda a un desarme que sea en las condiciones que nosotros hemos venido planteando como Gobierno vasco, es decir, desarme que sea un elemento fundamental en ese planteamiento que hemos defendido siempre de final ordenado de la violencia, un desarme que ha de ser completo, que ha de ser consistente, por lo tanto, un desarme de forma unilateral, un desarme verificado, un desarme legal y un desarme sin contrapartidas. Eso es lo importante para el día 8. Lo importante no es si va a estar o no va a estar el Lehendakari o no va a estar la representación del Gobierno vasco. Lo importante del día 8 es el hecho en sí mismo del desarme. El hecho en sí mismo del desarme, de tal manera que sea un paso importante más en ese propósito de que vayamos avanzando en el final ordenado de la violencia. Nik uste dut, Jaurlaritzaren izenean, orain arte ere nahiko ahots izan egin dela, nola irudikatzen dugun prozesu honen jorraketa eta batez ere diskrezioan oinarrituta. Eta nik uste dut hitz egiten ari garenaz baduela bere garrantzia. Hau da, hitz egiten ari garenaz armagabetzeaz da. Niretzat ez da hain garrantzitsua apirilak 8 eguna bezala, baizik eta apirilaren 8 zer gauzatu behar den, eta horretarako gauzatu behar dena da armagabetzea, eta armagabetze hori nola izan behar da. Eta nola izan behar den horretarako oraindik lana dago egiteke. Eta geroztik ere, apirilaren 8tik aurrera ere lana izango da. Indarkeriaren amaiera edo bukaera ordenatua gauza dezagun. Beraz, apirila 8 arte gauzak egiteke daude, eta nik eskatu egiten dut, eta behin eta berriz planteatu egingo dut, ordura arte ere diskrezio osoz landu dezagun. Sí. Bueno, insisto en que para llegar al día 8 todavía hay que trabajar y que desde el Gobierno vasco ya nos hemos pronunciado. Me pronuncié yo el día que se anunciaba la fecha del día 8 de abril mediante una intervención publicada por el diario Le Monde, diciendo que este proceso necesita de discreción. Y es a la discreción a la que me remito, porque todavía hay que trabajar. Hay que trabajar antes del día 8 y hay que trabajar después del día 8 para que lleguemos a ese final ordenado de la violencia completo. Reitero, por lo tanto, que el día 8 será importante siempre y cuando se llegue al día 8 cumpliendo con las exigencias de un desarme completo, verificado, unilateral, incondicional, sin contrapartidas, legal, y lo que como Gobierno vasco nos corresponda hacer, también lo dije en aquella declaración, haremos cuanto esté en nuestra mano, todo aquello que esté en nuestra mano. Lo que no esté en nuestra mano no lo podemos hacer, obviamente, pero haremos todo aquello que esté en nuestra mano. Y reitero también una vez más, no es importante si va a existir o asistir una representación del Gobierno vasco el día 8. Yo creo que lo importante es el trabajo para llegar al día 8, y en ese trabajo está el Gobierno vasco. Sí, cuando apela reiteradamente a la discreción, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién no está siendo discreto? A todos los agentes que participamos en este proceso coadyuvante, contributivo, facilitador,
para lo que pueda ser el hecho del desarme de manera definitiva. A todos los agentes. ¿Le ha molestado especialmente algún comentario, alguna reflexión? No, yo no enjuicio ni critico nada. Yo simplemente digo lo que ya dije aquel día, antes incluso de que aparecieran luego opiniones, se vertieran criterios, juicios de valor, etcétera. No, ya en el mismo momento yo apelé a la discreción. Es algo que saben ustedes, que es santo y seña de mi actuación en muchas de las materias, por no decir en todas, y sobre todo en estas cuestiones que son tan delicadas. Estamos hablando de una cuestión delicada. Yo creo que estamos poniendo énfasis en un día, el día 8, cuando el día 8 es, sí, un día importante, pero donde nada termina. Y donde además lo que estamos hablando es de un hecho, que es el desarme de una organización terrorista, de una organización hasta ahora armada, que es una demanda mayoritaria de la sociedad vasca, es una exigencia de la sociedad vasca, y es a eso a lo que se debe corresponder el día 8, si se llega bien y con bien al día 8, que es a responder a lo que es la demanda, necesidad y exigencia de la sociedad vasca. Si el presidente del PP vasco le llama a usted portavoz de ETA, ¿tiene alguna respuesta o quedó zanjado con el intercambio telefónico que mantuvieron? Bueno, no soy yo el que habré generado ninguna polémica, tampoco en este caso, pero para mí es una cuestión zanjada tras una comunicación privada en la que el presidente del Partido Popular del País Vasco me respondió. Está zanjado. Bai, gai horiei ematen die eta eman behar zaien garrantzia, eta niretzat gai hau gainera nik ez dut honetaz eztabaidatu nahi izan, eta ez dut eztabaidarik sortarazi nahi izan. Nik uste dut, niretzat gai hau itxita dago, bukatutzat ematen dut, eta bukatutzat ematen dut, parkatu. Euskadiko Alderdi Popularraren presidentearekin gurutzatutako mezuen ondoren berak adierazitakoaren ondorioz. Bueno, yo intento actuar con la máxima lealtad para con todos los responsables institucionales, los líderes institucionales. Y cuando digo los líderes en plural, también incluyo en este caso a la presidenta del Gobierno de Navarra, desde lo que es mi conocimiento, desde lo que es mis planteamientos y que puedan implicar o puedan afectar o puedan, en su caso, si no implicar o no afectar, sí interesar a otras instituciones. Y me parece positivo que desde ese planteamiento que nosotros hemos hecho desde el minuto 1 de contribuir, al fin y a la postre, la demanda, exigencia de la sociedad vasca tiene que ser en beneficio de la sociedad vasca y en beneficio de aquella sociedad que haya sufrido también la lacra del terrorismo. Y en este sentido, lo coadyuvante, la contribución, lo facilitador, que puedan ser también declaraciones institucionales, pues yo las hago mías. Como usted bien dice, efectivamente se suma a lo que ya es una iniciativa también parlamentaria presentada en el Parlamento Vasco por parte de grupos parlamentarios como el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Sobre lo que son ya las conversaciones, yo creo que es notorio lo que estamos viendo en estos días también,
por parte de las autoridades del Estado español y las autoridades del Estado francés. Creo que es notorio lo que estamos viendo de que cuáles son las características que ha de tener un desarme. Lo estamos escuchando por parte de las autoridades francesas, lo estamos escuchando por parte de las autoridades españolas también. Es lo mismo que nosotros hemos venido a decir desde siempre. Estamos viendo cuál es la evolución de los acontecimientos y, por lo demás, yo entiendo que todos deseamos que una organización terrorista, una organización armada, que pudiera considerarse quizás la última organización terrorista autóctona de la Unión Europea. No digo que no haya organizaciones terroristas en Europa, en la Unión Europea en estos momentos, pero autóctona, propia, en la Unión Europea, deje de existir definitivamente. Yo creo que todos deseamos que esto sea así y que todos deseamos que la sociedad pueda vivir de manera normalizada, convivir de manera normalizada. Nik uste dut, agintari guztiok erantzunkizun bat dugula. Eta agintari guztiok dugu gure hiritarren ongizatea bermatu egin ahal izatea, edo bideratu egin ahal izatea, edo lagundu egin ahal izatea horrela izan dadin. Eta ongizateak modu askotan du bere isla. Nik uste dut, beraz, agintari guztiok egon beharko ginatekela horren alde, eta uste dut bai Frantziako agintarien aldetik eta Espainiar Estatuko agintarien aldetik uste dut badauela asmo eta helburu hori, beraz horretarako bide lagun izan daitezken estrategiak edo egin beharreko lanak nik uste dut lagungarriak izango direla denen aldetik. Si yo considerara que es la primera oposición o la oposición al Gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi, estaría dándole un estatus al sindicato que es lo que se reivindica para sí o lo que pretende hacer para sí y que yo no acepto. El acto de ayer era un acto de partido político. Yo, por lo tanto, tengo que ser prudente en lo que sean mis valoraciones con respecto a lo que se pudiera haber dicho en un acto de partido político, aun cuando yo estuviera presente, aun cuando, además, fue un ejercicio recordatorio de cuáles fueron las circunstancias que hace 40 años ya se plantearon por parte de un sindicato como ELA en una crítica al Partido Nacionalista Vasco sobre lo que pudiera ser que el Partido Nacionalista Vasco tuviera opinión sobre la política social. Fue curioso cuando, además, una de las ponencias relevantes del proceso hace 40 años de la legalización del Partido Nacionalista Vasco y de su organización interna fue el de la ponencia socioeconómica, que creo que tiene vigencia hoy en día también, dentro de lo que es ese debate, entre lo que un partido político pudiera reflexionar sobre la política social y el llamado que se le hacía pretendidamente por parte de un sindicato como ELA que un partido político y el Partido Nacionalista Vasco concretamente no opinara sobre cuestiones sociales. Bueno, creo que de aquello, de hace 40 años, hemos visto la evolución del propio sindicato en un ejercicio de querer ser una organización política sindical. Lo hemos visto en el transcurrir de los 40 años, lo hemos visto hace 20 años, y lo estamos viendo ahora. Lo estamos viendo ahora cuando el propio sindicato se autoproclama como contrapoder. Yo no tengo nada más que decir. Creo que la sociedad es muy madura, es mayor de edad.
sobre las cuestiones que se hubieran planteado ya en el acto del Partido Nacionalista Vasco celebrado ayer en relación con el sindicato ELA, no tengo nada que decir. Si os parece, terminamos una más. Sí. ¿Qué parece la situación de las primarias del Partido Socialista a la hora de que podría o no afectar a su socio de gobierno, a Madrid del partido? Se habla de una lucha bastante encarnizada. ¿Eso podría de alguna manera entorpecer futuros acuerdos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la principal candidata, Susana Díaz, es contraria al Grupo Vasco? En absoluto, yo no mezclo las cuestiones. Sobre este particular también creo que ya me he pronunciado públicamente en algún foro, en alguna rueda de prensa, en algún ámbito como este, anteriormente, diciendo que yo lo que deseo es el bien para el Partido Socialista Obrero Español, que sea para el Partido Socialista de Euskadi, porque será también, en su caso, el bien para Euskadi en su conjunto. Y no entro en las cuestiones internas de los partidos políticos, de ninguno de los partidos políticos, pero en cualquier caso, sobre consecuencias para el Gobierno vasco, en la medida en que el Partido Socialista de Euskadi es miembro de la coalición de gobierno, pues nosotros tenemos un programa de gobierno. Tenemos un programa de gobierno suscrito entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, y ese es el programa de gobierno al que nos atenemos. Eskerrik asko.